Buenas tardes y bienvenidos a Buscadores, jueves 20 de julio 2023, Día del Amigo, Día Internacional del Amigo, programa 5173, temporada 21, y estos títulos. Zunca para por 24 horas en la jornada de hoy, hay asamblea y espera 20.000 personas en Plaza 1 de Mayo. También hay paro del Sindicato de Cooperativas de Ómnibus hasta la noche de este jueves tras agresión a chofer. ANEP firmó convenio para avanzar en el plan piloto de bachillerato internacional que permitirá estudiar en universidades de otros países. Diputado del Partido Nacional propuso la construcción de una nueva sede del Palacio Legislativo. Presuntos ataques a personas en situación de calle. Aún en la investigación no tenemos indicios de que haya una banda operando, dijo Heber. Me vio pobre, la característica que une a los 9 denunciantes del caso Penades. Todos estos títulos y muchos más debatidos por el mejor panel de la televisión uruguaya, el de Buscadores, 21ª temporada. Ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia porque ya lo dice el dicho. Muy pero muy buenas tardes. Programa 5173 de este jueves 20 de julio, Día del Amigo. Ya vamos a estar hablando de eso. Ahí tenemos una postal del Palacio Legislativo al fondo. Eso viene a ser General Flores. General Flores y... Yatay, ¿no? Sí. Ahora quizás producción me puede ayudar. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo allí? Un acto del Zunca. Un acto del Zunca. Muy bien. Señores y señores, buenas tardes. ¿Cómo andan? Daniela Buret, ¿cómo le va? Bien, precioso con este calorcito que viene, pero vieron que murieron un montón de pingüinos, que la playa de La Paloma está atestada como con 2.000 pingüinos, una cifra que yo no podía creer. Para mí en la fue radio Batman. Que se reveló ahí, decís, no, pero creo que no, el tema de temperaturas, cambio climático, las costas de Rocha están viendo cadáveres de fauna marina tremendo, que pensamos que puede ser una gran tragedia, ¿no? Medioambiental, que bueno, cuando me imagino uno llegar ahí a Rocha y encontrarse con un montón de pingüinos en la costa de cadáveres que están enterrando en las arenas porque no hay donde ponerlo, se están enterrando ahí mismo en la playa, incluso por los olores, se descartó que sea gripe aviar, se descartó un montón de cosas, pero que están ahí. Pero lo lindo que dijiste hoy, Checho, que es el Día del Amigo, es el Día del Ajedrez y el Día del Amigo. ¿Y saben por qué es el Día del Amigo? No. En 1969, hoy en la previa estamos hablando de los números, Hagamos esto, punto suspensivo, me lo explica en un instante. Empezó por 1969 y después les contamos qué pasó. ¿Qué pasó en 1969? Además de Woodstock y el hombre en la luna. Nos lo cuentan instantes Daniela Buret. ¿Anda Jorge Robinsky por ahí? Ando, no, estoy sentado esperándote, Checho, que me presente corresponsal en los Estados Unidos, que dicho sea de paso, a partir de ahora es mi título aquí en el programa Buscadores. Está muy bien. El día del amigo. Acá Checho y Daniela creo que, y el mismo Bambino van a quedar afuera de la historia. Pero... ¿Por qué no somos amigos suyos? No, son amigos, sí. Yo voy a hacer referencia a otra cosa con motivo del Día del Amigo. ¿Ustedes tienen una idea qué papel cumplió Henry Kissinger en el gobierno de Estados Unidos y quién era el presidente de Estados Unidos cuando él fue secretario de Estado? No importa, lo dejo como pregunta y después hablamos. ¿De iniciales RN? Jimmy Carter, ¿no era? ¿O fue Carter? ¿Fue ser Nixon? No, fue Nixon. Ajá, ¿vio? Yo dije Nixon, uno de los presidentes más conservadores de los Estados Unidos,
que tuvo que renunciar porque Claro. le encontraron El enemigo es la habilidades prensa, extrañas. decía. Sin embargo... Por una investigación periodística que lo sacó de la Casa Blanca. En realidad lo saca a la estructura gubernamental, ¿no? Pero la investigación periodística puso sobre la mesa algo que comparado con lo que pasa hoy era cuento de hadas, les aclaro. Cuento de hadas. Pero bueno, lo dejo ahí, conversamos. ¿Qué tendrá que ver Kissinger con el Día del Amigo? Lo dejo ahí como título. Y con la luna que dijimos hoy. Y ¿no? sí. Bueno, con la luna quedaron varios cuando yo puse este título. Bambino, ¿qué me quería decir? No, Nelson, ya que estamos, saludamos, por supuesto, en este día tan especial. Le quiero mandar un beso, ya que estamos saludando, a mi hija Camila. Hoy cumple 28. Así que le mando un besito enorme a Cami, que me hizo abuelo en el 2022, de un nieto precioso que se llama Ciro. Así que, Cami, te amo con todo mi corazón. Muy bien, Antonio Maeso, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Feliz Día del Amigo. En realidad a todos los amigos que me están mirando, no solo a los que me elogian, sino que de alguna manera a los que no me elogian, también les mando un abracito. Bueno, y hay varios temas, no se rían, amigo, yo no, digo, En el próximo gobierno quiero a Maeso ministro de Relaciones Exteriores. Varias veces me han dicho Mire usted. Sí, pero no. No Sí. sé si tiene mucho diplomático por momentos. No, Depende del cuando quiero interlocutor. serlo. Depende del interlocutor. Depende, claro, es así. ¿Se acuerdan de Jacinta Pichimahuida? No sé, claro, hay gente muy joven. No es de mi Claro. época, pero Sí, escuché hablar. Que había uno que decía, me hirve No, la sí. cabeza. Me hirve la cabeza. Claro, cuando no entendía algo, ¿qué va a pasar? Vieron que hay un diputado del Partido Nacional que está proponiendo hacer un edificio para el Palacio, para las leyes. O sea, Sí, señor. dejarlo como al Sí. Palacio Legislativo como museo. como museo y armar un... Entonces, anexo. como todas las inversiones en Uruguay, iba a haber lío por esto. Como pasó con el edificio Antel, como pasó con el Antel Arena, o sea, no sé qué va a pasar, pero va a haber un lío. Y el problema está que si los que no estaban de acuerdo, si lo llegan a hacer, y los diputados o legisladores que no estaban de acuerdo, ¿cómo entran? Claro, vos haces ¿Cómo van a referencia a lo entrar? de Fernando Pereira del otro Claro, día. ¿cómo Pero el tema, entran? ¿Cómo van a entrar? capaz que hay otro tema más. Estamos celebrando 100 años, cuando se celebran 100 años de la independencia de Uruguay, que fíjate que históricamente Sí. se debatía entre si era 1825 o 1830, porque en realidad una fecha corresponde al Y el desembarco de los 28, 33. Daniela, y el 28... Sí, no. En el Parlamento, en 1820 se debatía cuándo se celebraban los 100 años de la independencia. Y las dos fechas que estaban en pugna históricamente Sí. era el 25 de agosto de 1825 y el 18 de julio de 1830. ¿Por qué? Porque una correspondía al líder, ¿no?, de lo que fue el Partido Nacional, que era era La Valleja con el Ah, La desembarco, Valleja, sí. y el otro el primer presidente constitucional, Rivera, que sí. era Rivera Colorado. Por lo Sí. tanto, eso se debatió en el Parlamento y se hizo la uruguaya. ¿Y qué se hizo ¿Y? en esos años? Se hizo la Diagonal Agraciada, el Palacio Legislativo, la Rambla Sur, Sí. un montón de construcciones edilicias de lo que muestran el Uruguay que se creía con aliento a futuro, poderoso, con inversiones grandes. Ahora, 100 años después, parece que no podemos mantener la infraestructura que hicimos, edilicia, el gran Palacio Legislativo, que es un lugar de culto, es un lugar que recoge la democracia, que es un lugar simbólico por excelencia, donde un montón de actividades públicas, más allá de lo que pasa dentro del recinto, se hacen afuera. No podemos conservarlo y estamos pensando en hacer otra cosa, o un edificio sustentable. Está muy bien las ideas de cosas, pero estamos pensando en vez de poder mantener una infraestructura histórica que tenemos. No, pero En el nadie dice mundo- tirarlo abajo. no, pero están diciendo dejarlo como museo y que hacer otro edificio sustentable al lado por las áreas verdes que tiene Yo qué para sé, usarlo poco. Yo acabo de venir de Madrid y visité el Palacio Real, donde Sí, vivía sí, Rey. sí, sí, Ya claro. no vive nadie ahí. Ahí No. es un museo donde la gente va, hace unas colas bárbaras, Sí. pone su platita para Y es- mantener y vos mantienen- vas. Bueno, y también ha mantienen el mutado, teatro. la propia monarquía ha mutado, ¿no? Pero lo Ya que no es pasa- lo que era. pero- Es que hay mucha cosa. Está la morguía, no está el veo- Teatro Real, que está enfrente, atrás Sí, del palacio, y bueno. y donde todas las actividades del Yo digo, teatro se hacen en el palacio y el tienen Parlamento ingresos por británico, parlamento. ¿cuánto Bueno. tiene? ¿Cuánto Y tiene bueno. el Capitolio? ¿Cuánto tiene? Además hay otra No cosa. veo- Me no parece veo la tan verdad raro. una idea al santo botón Sí, a querer mí también. cambiar el Casi hecho que de- para generar clics. Porque en definitiva, Absolutamente. porque si Para estamos que la gente hablando... ponga un like en Sí,
en una red social. Si estamos Por favor. hablando de un edificio que tiene peligro de derrumbe, bueno, te la llevo, pero no es el caso. No es necesario. Pero además cuando lo por dejas Dios. cerrado, un edificio como eso, se empieza a tener otros problemas. Sí, claro. Pero no se El deja agua. cerrado. Pero las oficinas no se van a usar. Y Entonces se el agua, usa los todo, baños, ¿no las veo que, cosas. digo, ojo, yo no estoy diciendo No que tiene esté de mayor acuerdo o no esté de asidero. acuerdo. La Estoy idea de diciendo Rodríguez. que no ¿Quién es entra? una idea loca que en el mundo se hace. Eso quiero decir, solamente. Bueno, no pero es hay que un analizar disparate. edificio por edificio. Y hay que analizar por qué lo Estamos hablando propuso. de ¿O un por qué lo edificio propusieron ahora, centenario, no? También sí, con todos también. los temas que hay. centenario Hay que ver. histórico, que es la caja de resonancia del país, el Exactamente. lugar de la democracia del país, Exactamente. más allá de lo Sí. simbólico, tiene un significado que día a trasciende día. lo sin- Que que si Día a además día me se decís, hace. bueno, ha quedado incómodo porque Claro. se ha agrandado Claro. la cantidad de diputados. Claro. O hay peligro de derrumbe, pero no es el Absolutamente. Ya caso. después que entraron mujeres al Parlamento, que hubo que hacer baños para mujeres que antes no había, bueno, ya está Yo para usable el decir- Ahora Parlamento. tienen baño y todo. Por Yo eso, ya sí está usable para el Parlamento. decidir si está, o sea, mi opinión, Sí. les recuerdo que yo estuve de acuerdo con el ante la arena, pero por las dudas. Quiero escuchar la exposición de motivos, porque capaz que hay algún motivo que desconocemos. A principio, o sea, en principio parecería ser como que, ¿para qué gastar plata en esto? Ahora, estas cosas en el mundo se hacen. Bien. Ahora hay que ver, hay que analizarlo, profundizar. Quiero repasar las vías de comunicación para que ustedes se comuniquen con nosotros. Recuerden que en Facebook somos Buscadores TV, en Twitter @Buscadores TV, en YouTube. Hoy tenemos a nuestra administradora Daniela Bouret, que es Buscadores TV, y en Instagram @Buscadores TV. Y además, Nelson, enviando un WhatsApp se pueden comunicar con nosotros. Sí, señor, tenés la posibilidad de enviar mensaje de texto a través del 2010, que es el tradicional mensaje de texto de Buscadores de su creación, el Busca 2010. El comentario, como siempre te decimos, es libre. Podés estar comentando algo que estamos realizando acá en el programa o algo que querés que se comente. Y también tenés la chance de estar en comunicación con nosotros a través del 098-292937. Ese es el WhatsApp tradicional de Buscadores. Que además, si colocás la palabra Busca Vino, el viernes vamos a estar sorteando un pack de vinos de bodegas de H. Stañade. ¿Le molesta que le diga Nelson? Como usted me dice Ya, César para no, jorobarme, le digo Nelson. No, escucheme una cosa, de año 88, si me dicen Bambino me doy vuelta, evidentemente, si me dicen Nelson no, ni mi Sí, vieja me decía Me pasa Nelson. algo parecido. Ni mi vieja me decía. Nada. Che, con la chance que hizo Checho sobre la gente de YouTube, podemos estar de acuerdo o no. Yo no la administro la cuenta esta, pero solo decir que me encanta que exista, estemos de acuerdo o no. Vamos a defender el derecho a que exista y se opinen y tengan sus debates Claro que internos. sí, claro que sí. Señores, ¿Tiene vamos a ver. familiares ahí? No, parientes, nadie, o- nadie. Es la barra. Cero, Es la cero. barra No, de pero me encanta que apoyo. exista La barra porque de entre ellos se hablan, tienen una lindo que sea comunidad. liberal usted. Tienen- Es lindo que sea Pero lo que pasa liberal. es que las estrategias Desde ese liberales, lado. las estrategias Me dejan liberales seguir que adelante. se hacían en el siglo Escuchame, XIX son las Daniela, banderas de la izquierda Daniela, hoy. No entres. Ah, sí, no. entres en Me la- dejan No, seguir yo a- creí que no era liberal, entres en pero la bueno, está. provocación. ¿Me dejan seguir adelante? Son las banderas de la izquierda Vamos hoy a ver que cómo eran está la liberales. cotización de la izquierda moneda. liberal. Ah, mira. Las banderas. Actualizamos la cotización de las principales monedas con Cambio Misiones. En la esquina más importante de la Ciudad Vieja, 25 de mayo y Misiones. Allá está nuestro amigo Tato y te hace el mejor cambio. Consulta al 2917-2917. Tengo cosas interesantes para decirte, como por ejemplo Droguería Paysandú, que ya inauguró la sucursal número 19 y es en Paso de los Toros, en Ángela López y Florencio Sánchez. Pasá a conocerla. También podés visitar nuestra web www.drogueriapaysandú.com.uy y conocer todas las ofertas. Además, te puedo comentar lo de Bro Recompensa, del Banco República. ¿Sabía que Mastercard Bro Recompensa es la única que te devuelve plata? Sí, señor. Con cada compra generás puntos que equivalen a dinero real para utilizar cuando y donde quieras para que te puedas comprar todo eso que tanto soñás. La podés pedir Mastercard Bro Recompensa al 2199600 y también ingresando en la web recompensa.bro.com.uy. Banco República es nuestro banco país. Y además, por último, antes de seguir con la dinámica del programa, te voy a hablar de esta obra de teatro, donde tengo grandes amigos allí. El Regalo se llama, mirá. Te paso a contar. Nadie sabe cómo puede terminar una reunión de viejos amigos. Sofía vuelve a Montevideo después de haber sido mamá e invita a sus amigos de toda la vida a una
una cena en su casa para que conozcan a su hija y hacerles una oferta difícil de rechazar. Te cuento hasta ahí. Después tenés que ir a ver la obra. Todos los viernes a las 21 horas. La dirección es de Nacho Novo. La podés encontrar por Red Tickets. Las entradas es en el Teatro La Candela. Así que los invitamos a todos a participar de esta obra, El Regalo, todos los viernes a las 21 horas. Muy bien, ya tenemos a la invitada central de hoy, una médica y neurocientífica uruguaya muy destacada a nivel mundial. La tenemos a Cristina Bertolotto aquí en los estudios, en minutos nada más. Vamos a repasar la encuesta del día de hoy, que tiene que ver con la fecha que se celebra, que se recuerda hoy y comentábamos hace unos minutos. En el Día Internacional del Amigo, ¿en qué momento crees que está este tipo de relación tan estrecha entre las personas? Igual que siempre, 45%, peor que antes, casi un 17%, mejor que antes, 0%, valorarlo es muy personal, 37,3%. Yo, confieso, no termino de entender la encuesta. Yo más o menos... Yo voy por la 4. Yo no sé qué votar porque se va a enojar producción, pero no entiendo la... me pasó. ¿Cómo valorás el tema de la amistad? No, pero, a ver... Perdónenme, pero cambia con el tiempo. No. Yo estoy con Checho. Los valores han cambiado. Yo empecé a entender la pregunta con las opciones. Claro. Cuando aparecieron las opciones, comprendí la pregunta. Y si hoy uno valora más la amistad que hace unos años atrás, digamos. Ahí está. Y yo puse la primera, en realidad. Para mí no. Para mí es incambiada. Yo he crecido y nunca dejé de valorar la amistad. Exactamente. Y extraño a los amigos que no tengo. Pero es cierto que el amigo de verdad, ese que es casi un hermano, no importa el tiempo que pase sin verlos. Hace poco lo escuché a Jorge Luis Borges decir eso. Claro. El amor tiene que ser cotidiano, sí, la amistad uno no. precisa regar el amor todos los días porque si no se muere. La amistad no es necesario. Uno lo ve cada tanto, lo ve cada, no sé, ahora, cada 10 años. Amor sin amistad tampoco y seguís existe, sintiendo, ¿no? Pero, sí, claro. Pero sí, seguís sintiendo la amistad. Y sin también duda. hay otro aspecto, es a qué le llamamos amigo. Porque hay gente que tiene una concepción de la amistad mucho más amplia que otros. Algunos dicen, amigos, tengo 2 o 3. Y hay gente que no, que considera que la amistad es un poco más amplia, que refiere a reunirse, a pasarla bien. Y hay otros que no, que son cosas íntimas, a quien yo me animo a decirle mis cosas íntimas. Bueno, es que capaz que eso tiene que ver con porque es el Día del Amigo, que en realidad hoy, como dice la barra, tendría que ser el Día de la Amistad, porque es amigo, amiga. Digámosle Día de la Amistad. Ese Día de la Amistad, ¿cuándo nació? 1969. ¿Por qué tiene que ver con la Luna? Porque un día como hoy llegaba la humanidad a la Luna a través de 3 astronautas, ¿no? El más conocido es Neil Armstrong y el segundo es Edwin Aldrin. Resulta, ahí está el carné de la masonería de Edwin Aldrin. ¿Por qué? Porque Ernesto Febraro, un argentino... Podría ser el Día del Hermano entonces, ¿no? Bueno, es que capaz que tiene algo que ver con eso, hermanos, ¿no? Masones o hermanos amigos. Mirá. Entonces, Febraro quiso celebrar este logro de la humanidad y se le ocurrió mandar 1000 tarjetas, pues en ese momento se acuerdan que no había WhatsApp para mandaba tarjetitas postales con estampilla a 1000 amigos. Le contestaron como 700. Entonces él dijo, bueno, vamos a instaurar de alguna manera este gran logro de la humanidad como un día de la amistad también. ¿Y qué pasa con Edwin? Edwin fue el primer astronauta que fue doctor también, tuvo un grado de conocimiento mayor en esa época. También era miembro de la iglesia presbiteriana. Entonces, cuando llegó a la Luna, hay cosas que a veces no trascienden tanto, pero hizo una pequeña comunión. Hizo una pequeña ceremonia que terminó con una comunión. Después él sacó un libro donde dijo, bueno, capaz que no tendría que haber hecho eso, porque en realidad nosotros representamos a la humanidad, donde también habían cristianos, judíos, musulmanes, ateos, agnósticos, y tendría que haber hecho otra cosa, ¿no? Pero él hizo mucha cosa, porque hay un museo en Washington que dice tener una bandera del grado 33 que él llevó a la Luna y que se la trajo de nuevo, ¿no? Y que además dejó otras cosas, dejó un disco de silicio con 73 grabaciones de varios países, en voces, dejó un altarcito en la Luna y fue él, ¿no? Entonces a raíz de esta amistad, de esta hermandad, se celebra este Día de la Amistad y es el Día del Ajedrez también. Pero es lindo reflexionar del lugar de un paso de la humanidad, de un paso de los hombres en la Luna. De la mano, bueno, tengo 3. Yo le dije amigo. De la mano tengo 3 que son mis hermanas de la vida, mis hermanas de la vida. Yo quiero que somos bien distintas y que las quiero mucho y son mis hermanas. Quiero preguntarle a Jorge, ¿cuántos amigos tiene ahí en Miami? Bueno, porque en Uruguay sé que tiene un montón, pero ahí en Miami tiene amigos.
voy a definirte lo que es para mí la amistad primero. Bueno. Bien. Si yo voy a la casa de una persona que aprecio, la siento mi amigo. Y si viene a mi casa, lo siento mi amigo. Está muy bien. Qué bueno. El Gracias. Y ahí Yo tuve esa oportunidad. Y ahí en Miami. Viniste a casa, ¿Y Jorge. ahí en Miami hay mucha gente que vaya a su casa o usted va a la casa de mucha gente? Porque acá sé que es locatario, pero ahí... No, yo tuve... hay una cosa que es muy importante. Yo trabajé durante 16 años en Gol TV y descubrí que todos mis amigos estaban en Gol TV, eran muchísimos. ¿Sí? Fue una empresa grande con muchísima gente trabajando. Cuando dejé de trabajar en Gol TV, apareció un vacío muy grande y se limitó mucho porque pasaron los años, se eliminaron los contactos, no es nada fácil. Esta es una ciudad con dificultades de comunicación. Si tú no tienes automóvil, Claro. si no estás, las distancias son muy largas, muy grandes, una cantidad de problemas. Y aparte no hay una cultura de la amistad en los Estados Unidos como lo hay en América Latina. Dije América Latina. Los hispanos tienen un concepto de la amistad superior al que tienen los norteamericanos. Entonces, eso Mirá, generó un cultural problema, pero yo a la casa de los que he ido y los que han venido a mi casa son mis amigos. Está muy bien. Entonces tú quieres preguntarme cuántos tengo y yo supero a Roberto Carlos. Opa. ¿El jugador o el cantante? Claro. No, el cantante. Ah, muy bien. Vamos a dar inicio a la entrevista central de hoy. Es con la doctora y neurocientífica Cristina Bertolotto. Yo decía uruguaya, radicada en Los Ángeles, en Estados Unidos, ya hace un montón de años. Y es una referente, sobre todo en temas células madre, para Uruguay y a nivel internacional. Cristina, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, ¿ustedes? Bien, todo en orden. ¿En qué momento tú te decidiste a dedicarte a la neurociencia en particular? Porque médica de profesión, salteña, ¿en qué momento elegiste la disciplina de la neurociencia? Yo cuando quería ser médico, yo sabía que quería hacer algo relacionado con el sistema nervioso. Ajá. O sea que esta inquietud la tenía desde antes de empezar la Facultad de Medicina. Y después, ya el primer año en la Facultad de Medicina, yo empecé a ir al departamento de biofísica y ahí estudiaba con la gente que hacía investigación los transportes de membrana, que tiene mucho que ver con cómo funcionan las neuronas. O sea que desde el primer año ya me empecé a enredar con lo que es cómo funcionan las neuronas y eso. Y a los 24 años, muy joven, emigraste a Estados Unidos. Además, me imagino ese cambio para una persona más del interior profundo del país, del litoral. Te fuiste a estudiar a la UCLA, a la Universidad de California. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se da ese pase al exterior? Bueno, yo ya hacía investigación en la Facultad de Medicina, en el Instituto Clemente Estable. Viene un profesor de Estados Unidos, Peter Narins, de la UCLA, a darnos un curso de audición por 4 semanas, y cuando termina el curso nos invita a 3 de los que participamos en el curso, éramos 15, 16, a que le presentáramos nuestro proyecto de investigación que estábamos haciendo. Y en ese momento los 3 presentamos y bueno, él me ofreció a mí si quería ir a su laboratorio como postdoctorado, hacer mi postdoctorado en neurociencias a su laboratorio. ¿Y no le dudaste? No, nada. Yo ya tenía planeado irme del Uruguay, ya tenía un trabajo que me ofrecieron en París, donde vivían mis hermanos, pero siempre pensé, bueno, ir a la UCLA es la UCLA, ¿no? La UCLA es la UCLA, y voy por 2 años y después sigo camino a lo que tenía planeado. Bien. Pero esos 2 años terminaron en el 32. Yo decía en la presentación que sos una neurocientífica destacada a nivel mundial por el uso de células madre para la recuperación de las personas. Empecemos por el inicio. De repente el televidente no tiene del todo claro qué son las células madre. ¿Cómo podrías explicármelo en criollo? Las células madres son células que todos nosotros tenemos en nuestro organismo, todos los seres vivos, las plantas, los animales, y están ahí para reparar
las lesiones que se generan en nuestro organismo, o ya sean las plantas o en los humanos, y para cuando, por ejemplo, durante el crecimiento hay una muerte celular programada, pero también tiene que haber una regeneración celular y ahí están presentes las células madres. O sea que yo diría es como un comodín que tenemos para recuperar todo lo que hay que reorganizar en nuestro organismo. ¿Qué capacidades tienen estas células? Se llaman pluripotenciales. ¿Por qué se llaman así? ¿Y cuáles son las capacidades que tienen? Bueno, ¿Regenerar qué? Dentro de las células madres hay varias etapas dentro de las células madres, y las más primitivas se llaman pluripotenciales. Y estas, o sea, cuando tú trabajás y tenés una célula madre pluripotencial, es la mejor con la cual tú quieres trabajar, porque quiere decir que pluri tienen la posibilidad de transformarse en cualquier tipo de tejido. Ajá. Entonces tienen la posibilidad de poder llegar o sea, si tenés una lesión a nivel del sistema nervioso, se van a transformar en células nerviosas. Si tenés una lesión a nivel hepático, una célula hepática, a nivel pulmonar, células pulmonares. Por eso se llaman pluripotenciales. Después hay otro tipo de células que es una etapa más avanzada, se llaman mesenquimales, que ya se van a diferenciar en determinado tipo de tejido y no en otros. No son esquimales, Antonio. No. Pero los esquimales tienen células madres. También tienen células madres. Porque tienen más grasita, capaz, que le contaste ahí. Sí. La riqueza. Bueno, ya vamos a hablar porque alguna vez charlamos, Cristina, y me has dicho que cuando ves una persona con algún kilito de más, decís, en lugar de sentirse gorda, debería darse cuenta que es un banco de células madre, ¿no? Sí, es para no sentirse mal. O sea, tienen un potencial muy grande. Está bien. ¿En qué consiste la técnica que tú utilizás? Y tengo entendido que algunas las has patentado, son creación o descubrimiento, hallazgos científicos tuyos, que tú después utilizás como herramienta para las células madres. ¿Cuál es tu principal hallazgo en las células madres? Bueno, yo creo que de lo que yo me siento más orgullosa, que lo logré con un colega argentino, y con ese momento fue mi estudiante, el doctor Saleh Geneidi, que hoy es médico y trabajamos juntos, es cuando yo descubrí unas células que están, células madres pluripotenciales que están en la grasa. Estas células fueron descritas en la médula ósea como células de la médula ósea, células pluripotenciales, y nosotros las descubrimos en la grasa. La diferencia es que en la grasa es infinitamente el volumen de células madres que podemos adquirir para poder hacer tratamientos, cosa que no es lo mismo cuando trabajamos con células madres de la médula ósea. O sea, hasta tu descubrimiento se sabía de las células madres en la médula ósea, no así en la grasa. No, se sabía de células madres en la grasa, de estas células mesenquimales, que yo te dije que son un poco más diferenciadas. Las células mesenquimales se transforman en músculo, cartílago, hueso, piel, pero no en otros tipos de células, no en sistema nervioso, no en células sanguíneas. Estas células que yo descubrí en la grasa son en el tejido adiposo. Claro, son pluripotenciales y pueden transformarse en cualquier tipo de tejido. Bien. ¿Antonio? Sí, vos sabés que me encanta el tema. Es de las cosas que más leo y más me apasiona, pero sobre todo la parte cerebral, cuando dijo neurociencia, las partes del cerebro. Ahora, yo leí unas cosas que tú dijiste en entrevistas que te han hecho que me gustaría profundizar. Primero, que se pueden sacar células madres de personas que estén muertas hasta 15 días, encontrar muertas, sí. Cosa que lo digo porque fue una de las cosas que me sorprendió. Después te voy a hacer la pregunta. Y después, que estas células madres, la pregunta es ¿para qué pueden servir? Y si pueden servir para personas diferentes a de donde vos sacás células madres o no. Digo esto porque no es un tema simple de entender, y sobre todo que le pueda sacar una célula madre o células madre a alguien que está muerto. ¿Para qué servirían si esa persona está muerta? Capaz que la compliqué un poco, pero... Un poco, pero... No, pero yo creo que se entendió. No, se entendió. ¿Tú querés saber
¿de qué servirían estas células madres que nosotros encontramos en cadáveres? Y si las podríamos usar en pacientes o personas que precisan. Claro. Bueno, yo creo, ¿no? Porque no he estudiado este tema profundamente, o sea, me dedico más bien a trabajar con los vivos, pero es algo sumamente interesante. Eso quiere decir que estas células tienen una capacidad de resistencia ya a la muerte y a los cambios de temperatura, de oxigenación, aunque el cuerpo no esté muerto y ya no haya circulación sanguínea, las células continúan vivas. En las células que yo descubrí, por ejemplo, yo las saco, las tengo en la heladera, en el laboratorio, y más de 4 meses las vuelvo a cultivar y no hay ningún problema. O sea que ya de por sí tienen una capacidad de resistencia increíble, estas células madres que yo trabajo y estas otras que se descubrieron. Si se podrían usar o no después en otros pacientes, yo no sé si han seguido estudiando esto, pero calculo de que habría que ver si estas células tienen alguna proteína de lo cual limite así como tú recibís un órgano, podés recibir un órgano de un determinado. Claro, podés recibir órganos, tenés que ser compatible. Creo que habría que ver la compatibilidad, pero creo que sí se podría usar, porque si son células que están vivas, ¿por qué no? A propósito de lo que te preguntaba Antonio, de una de sus preguntas, ¿para qué tipo de dolencias puede llegar a ser útil? Y algunas las sé, pero me gustaría que las desarrolle. Por ejemplo, para casos de Alzheimer, sé que no cura el Alzheimer, pero sí mejora la condición de quienes lo padecen. Casos de ceguera, de Parkinson, de ACV, de insuficiencia cardíaca. Cuéntame tú. Sí, primero voy a hacer una explicación de qué hacen las células madres cuando llegan al tejido donde está lesionado, y después esto es un espejo para todo el resto de los tejidos. Cuando tú pones una célula madre en un tejido donde está lesionado, lo primero que hace es la formación de vasos sanguíneos. Entonces, ¿por qué hace la formación de vasos sanguíneos? Es para aumentar el flujo sanguíneo y para traer oxígeno, para traer nutrientes, para reclutar más células madres que están circulando y poder regenerar y sanar ese tejido que está lesionado. Y eso automáticamente pasa en cualquier tejido. No importa a dónde la pongas, es eso lo que hace. Entonces, sabiendo eso como base, por eso es el multiuso que se hace en estas células. Entonces, sabiendo eso como base, por ejemplo, si tú tenés un paciente que está con un accidente cerebrovascular, ¿qué es el accidente cerebrovascular? Es el bloqueo de una arteria o un derrame en la arteria donde hay un pedazo del cerebro, una región del cerebro donde no tiene oxigenación adecuada, hay muerte celular. Entonces, si tú pones células madres en ese momento, lo que vas a generar es una neovascularización, una formación de nuevos vasos sanguíneos. Eso vas a traer muchas células madres en el camino y estas células van a estar regenerando el tejido que está lesionado. Y te voy a decir 3 cosas importantes de las células madres. Todo el mundo sabe que regeneran tejido, pero otras 2 actividades importantes que tienen. Una, tienen un poder antiinflamatorio muy poderoso. Y lo otro, estimulan el sistema inmunitario, que está relacionado con el poder antiinflamatorio. Y para entender esto, es el proceso, toda lesión genera un proceso inflamatorio. O sea que todas las lesiones que nosotros tenemos, o sea, todas las enfermedades son procesos inflamatorios. Entonces, si tú pones células madre y tienen un poder antiinflamatorio, definitivamente que va a estar ayudando el tejido que está lesionado. Bien. Tengo un amigo que preguntaría si hace crecer el pelo. Pero contestámelo al final. Escuché el P, hace crecer el P y dice, vamos al pasto. Se utiliza mucho los deportistas en el tema cuando sufren un desgarro, por ejemplo. Se utiliza, hay que saber utilizar, esto hay que aclarar, porque hay que saber utilizar las células a nivel muscular, porque nosotros pensamos que yo tengo el 90% de la salvedad que pongo en las células madres, yo sé cómo las pongo, y si las pongo en el músculo va a generar músculo, si las pongo en el cartílago va a generar cartílago, si las pongo en el torrente sanguíneo van a... Pero he visto, y
he visto que ha pasado, y le ha pasado a un colega mío, de que pones para regenerar el músculo cuando hay una lesión y en vez de músculo se formó hueso. Ajá. Entonces, no solo que no se recuperó la lesión, sino que se complicó, porque tener un hueso en un músculo no es. Entonces, para eso es súper importante que quien trabaja con células madres o quien se va a hacer un tratamiento con células madres sepa bien qué es lo que está haciendo, porque así como es toda una maravilla, también se puede hacer mal. Daniela. Sí, cuando hablas, a mí se hace una apertura a un universo maravilloso que además trabaja directamente contra el tiempo, contra el paso del tiempo, ¿no? Entonces, ahí también, en todas las lesiones, en todas las enfermedades que vos planteás, imaginándonos también los debates que hay hoy, y ahí viene la pregunta, ¿cómo tomás esto desde el lugar de la bioética, desde el lugar de la deontología? Porque son los debates que hoy también en las ciencias sociales y en las ciencias más duras, en cuanto que una persona, ¿cómo se define la humanidad? Se define cuando es puro y sin manchas, diríamos, o cuando tiene un audífono, cuando tiene un brazo ortopédico, cuando tiene una célula madre, cómo es también utilizado en la cosmética, en los tratamientos con células madre, en este mundo que trata a veces de pensar en Peter Pan, ¿no? Y no envejecer nunca. ¿Cuáles son esos debates en la ética, en la bioética, en la deontología, que imagino que tuviste que atravesar y que están pendientes? Yo trabajo éticamente las 24 horas de mi día. Y es una cosa que lo pongo primero antes que cualquier cosa. Para mí, estas cosas son sobre todo ética laboral y ética de respeto a las células, porque como te digo, tienen el potencial de generar millones de tejidos y muchas cosas. Entonces tenés que saber qué es lo que estás haciendo y con qué estás trabajando. Desde el punto de vista ético, me parece, yo trabajo con células madres autólogas, que son del propio paciente, o sea, traté de buscar algo, copiarle a la naturaleza lo que hace, descubrí las células madres que tenemos en nuestro cuerpo, estas células de la grasa que son para mí son extraordinarias, y con ellas trabajo. Yo tengo problemas de ética cuando estamos trabajando con células, se llaman iPS stem cells, son células transformadas, que no eran células madres, eran células adultas, se le pusieron genes que tienen células embrionarias y terminaron comportándose como células embrionarias, pero estas células embrionarias generan clones, y de los clones hasta ahora todos generan tumores. O sea, sí generan tejido, como las células madres que yo uso, pero además tienen la capacidad de generar tumores. Entonces, desde el punto de vista ético, si tú estás inyectando estas células madres a un paciente que potencialmente le vas a estar creando un tumor, para mí eso no es ético. Claro. Bien. Cristina, a ver si me ayudas. Retomo algo que tiró Bambino recién. ¿Qué tienen en común? Diego Lugano, Nicolás Lodeiro, el tenista, ayúdame. Pablo Cuevas. Pablo Cuevas. Además, salteño como tú. Bueno, nació del otro lado, pero salteño de adopción. Y hasta Luis Suárez, porque sos socia de quien lo atiende. ¿Has tenido que ver con la mejoría física de todos ellos? Sí, por suerte. Bueno, primero son buenas personas todos. Segundo, tienen una mentalidad bastante avanzada, innovadora, y creo que también la necesidad los llevó a encontrarme a mí con estas técnicas que son muy innovadoras. Y todos ellos tenían lesiones, Diego y Pablo Cueva tenían lesiones de rodilla, Nico Lodeiro tenía una lesión a nivel de los tendones de los músculos posteriores. A los tres... Bueno, Suárez ha tenido lesiones de todo tipo. Suárez tiene y lesiones... lo atiende el doctor Cugat, que es tu socio en Barcelona, ¿no? Sí. Todos están siendo atendidos con tratamientos con células madre. De hecho, corregime si me equivoco, pero Ramón Cugat ha atendido por lo menos a Messi, a Neymar, a Cristiano Ronaldo, a Hernán Menose. Sí, a todos. No, a Menose no, pero a todos los demás, los jugadores número uno del fútbol los atiende él, sí.
Y bueno... Ahí supongo que han compartido conocimientos, mucho. que ahí no hay, no hay egoísmo. No, para mí es un placer ser amiga de Ramón Cugat. Él siempre dice, Cristina, si yo vuelvo a nacer me encantaría hacer lo que vos hacés, porque él es traumatólogo y nunca se ha podido dedicar a la parte del laboratorio como yo me he podido dedicar. Yo le digo, bueno, creo que como estamos bárbaros, porque nos compensamos en equipo, pero sí, es un médico extraordinario y tiene una sabiduría. De hecho, creo que él ha sido uno de los que más me ha impulsado a mí a seguir adelante cuando yo descubrí estas células de la grasa, porque yo hago tratamientos osteoarticulares para deportistas, pero también hago los tratamientos para pacientes con Alzheimer, enfermedades pulmonares crónicas como EPOC, fibrosis pulmonar, diabetes, con nenitos con autismos. Entonces son dos tipos de tratamientos, pero digamos la parte de deporte es más fácil, la parte de estos otros tratamientos son más innovadores, y él fue el que me dijo, mira Cristina, si vos ves que en tu corazón funciona y te sentís bien desde el punto de vista ético y tus pacientes te dicen que mejoran, seguí adelante y hacelo, y no escuches mucho a todas las críticas que te van a hacer. El doctor Ramón Cugat fue el pionero, junto con Micael Sánchez, de lo que es el PRP, el plasma rico en plaquetas, hace más de 40 años. Y él me decía, Cristina, a mí me pasaba lo mismo, yo tenía miedo de hacerle el tratamiento a los jugadores de fútbol y ellos venían y me decían, Ramón, poneme más de eso que me ponías, que no me duele y me mejora. En algunos casos les alargó la carrera, ¿no? Obvio, pienso en Lugano, por ejemplo. Claro, sí, no. Esto mejora, esto a nivel de las articulaciones. Lo tiene claro, entonces. Súper claro. Esto hace crecer cartílago, donde el cartílago ya estaba lesionado. ¿Hay mucho chanta u oportunistas en la vuelta respecto al tratamiento con células madre? No sé si llamarlos chanta, no sé si llamarlos no informados. Inescrupulosos muchas veces también, ¿no? No informados, y tratar de hacer algo. Ella me preguntaba desde el punto de vista ético, yo claro, trabajo con la ética todo el tiempo. Pero yo creo que para ponerse a trabajar en esto uno tiene que tener conocimiento. Y creo que este tema se presta mucho para ir a un lugar 2, 3 días, aprender una técnica, venir y voy a hacer tratamientos en células madres. A mí me lleva, yo sigo aprendiendo. 32 años que trabajo en células madres. Con metodologías que lleno. Claro, sí, no, me han ofrecido que te doy células madres para eso. ¿De dónde vas a dar células madres? ¿De dónde están? Yo soy microscopista electrónica, yo sé dónde están, cómo las veo, las formas, las pongo, pero no, me río, pero hay chantas, si querés llamarlo chantas, sí, hay gente inescrupulosa que se pone a trabajar en cosas que no sabe, con cosas que no debería. Tenés un consultorio aquí en Montevideo, sí, además de otro en Los Ángeles. ¿Qué tipo de patologías suelen presentar los uruguayos que acuden a ti? Mira, la mayoría, porque obviamente yo atraigo pacientes con problemas osteoarticulares por los pacientes los atletas que he tratado, ¿no? Entonces toda la parte de artrosis de rodilla, artrosis de cadera, problemas de columna, ¿no? Dolores de columna, todo eso es una masa de pacientes que atiendo. Y después tengo pacientes, por ejemplo, con Alzheimer, con enfermedades pulmonares, con EPOC. ¿Me señalaste por mi mamá? Por tu mamá divina. Pacientes con diabetes, pacientes con enfermedades neurodegenerativas. La verdad que estoy atendiendo pacientes con ELA. Hoy en día no hay un tratamiento para el ELA, y yo estoy haciendo un protocolo de ELA, de lo cual tengo como 6 pacientes de hace más de 3 años con ELA, que desde que ellos me empezaron a ver y empezamos a hacer los tratamientos con células madre, una dieta adecuada y pensada para estos pacientes, yo lo estoy trabajando con una nutricionista. ¿Han mejorado su calidad de vida?
Ha mejorado un poquito capaz la calidad de vida, pero no ha avanzado como avanza normalmente el ELA. Bien. Es una enfermedad... Ah, bueno, detiene el avance del ELA, ¿no? Claro, detiene, por ejemplo, el ELA es una enfermedad que mata las motoneuronas del sistema nervioso, y al matar la motoneurona del sistema nervioso, la fibra muscular no recibe la inervación, entonces esa fibra muscular se muere, y por eso el ELA hay pérdida de masa muscular. Entonces a mí se me ocurrió buscar una dieta, trabajo con una nutricionista deportiva, ella sabe trabajar lo que es el músculo, y entonces en base a eso nos concentramos en mantener un buen volumen muscular. Y estos pacientes hasta el día de hoy han mantenido la masa muscular. Indirectamente a mí me enseña que al mantener la masa muscular estoy manteniendo las motoneuronas a nivel del cerebro. Bien. Acá me preguntan, una pregunta para la doctora, ¿se puede utilizar células madres para regenerar, por ejemplo, hueso en el maxilar? Se puede y se usa. Bien. 514 respondía entonces. Jorge Robinsky desde Estados Unidos quiere saludarte y hacerte alguna consulta, sí, quizás. Amoroso. Jorge. No, yo quería saludar a Cristina. ¿Cómo más. estás? No sabía. Pero quiero contar, si tú me permites, porque estamos hablando con una científica uruguaya de reconocimiento mundial. Sí, claro. Con una modestia tremenda. Y en una aventura de la comunicación mía, que fue hacer un streaming, era una aventura sin lugar a dudas, tuve el honor de poder entrevistarla. Ella me dijo que sí, y poder conversar. Para mí fue un honor tremendo, y ahora de nuevo disfruto el crecimiento. Ya era una figura, sigue siéndolo, y solo quería limitar y agradecerle a Cristina aquella oportunidad que se dio me acuerdo de la fecha, 2 de marzo del 2021. 2 de marzo del 2020. Muchas Estamos gracias. en la pandemia. No, gracias a ti, Jorge, también para mí fue divino conocerte y hablar todo el rato que estuvimos, súper lindo. Muy bien. Cristina, ¿tenés pensado en algún momento dejar a Estados Unidos y me vuelvo a Salto o me vuelvo a Uruguay o no? Yo me siento muy bien. ¿No extrañás la costanera, no? Sí, la extraño, pero vengo y la recorro. Está bien, está bien. Doctora Cristina Bertolotto, médica neurocientífica, gracias por venir hasta los estudios de MBD Films a charlar un placer, acá en Buscadores. súper lindo. Muchas gracias por tenerme. A las órdenes. Señores, quiero contarles que vivir sin lentes es posible y ya no tenés que viajar a otro país para operarte. Círculo Láser está en Minas y Soriano, cuentan con las técnicas más modernas del país y con quirófanos de última tecnología. Es la única clínica del Uruguay certificada por la norma UNIT ISO 9001, atendida por los doctores Cesio y un gran staff. Por eso te decimos que la oftalmología en el Uruguay tiene un solo nombre, Círculo Láser. Llama al 2411-2000 o date una vuelta por Círculo Láser en Minas y Soriano. Y además tengo algunos consejos de los amigos de Hiperviajes. Hiperviajes te ofrece las mejores opciones para vacaciones de invierno. Comunicate al 2902-2233 o pasá por alguna de nuestras 10 sucursales. hiperviajes.com.uy. Bambino, ayúdeme, ¿qué es esto? Eso es un botón. ¿Y para qué sirve? Para salvar una vida, entre otras cosas. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda desde cualquier lugar de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Y tenemos otro invitado en esta tarde. Exactamente, aquí en Buscadores, bueno, estuvimos en un capítulo interesante y ahora también nos vamos a meter en otro porque vamos a hablar con Marcelo Fernández, gerente de proyectos de Ilumínica Von Roach Lighting, ¿es así? Correcto. Correctísimo. Bueno, ¿qué es Ilumínica y a qué se dedica? Podríamos decir la primera de las consultas, así la gente que está del otro lado, bueno, sabe cómo iniciamos el tema. Bien, Ilumínica es una empresa dedicada 100% exclusivamente a la iluminación. Cuando hablo de iluminación es iluminación técnica, hacemos proyectos de iluminación e implementamos proyectos de iluminación, ya sea domésticos, industriales, comerciales, deportivos. Y hoy quería, digamos, comentarles que estamos en un proyecto junto con Von Roach. Von Roach es el líder mundial
en iluminación pública solar. Son luminarias totalmente independientes de la red eléctrica y eso es un poquito lo que estamos haciendo ahora, focalizando. Energía solar, digamos. Energía solar, exactamente. El concepto es bastante básico. Se trata de un panel solar, el cual capta la energía de radiación del sol y mediante una batería se acumula esa energía para que luego, durante la noche, por detección crepuscular, se encienda la luminaria. Recién lo decías, de la importancia que tiene a nivel internacional von Roche Lighting. ¿Qué los llevó a ustedes a realizar justamente esa alianza? Bueno, si bien la tecnología de iluminación solar no es nueva, sí. Es una tecnología que ya hace años se viene desarrollando, lo que sí nos llamó la atención es la forma de trabajo de von Roche, que se basa exclusivamente y hace mucho hincapié en lo que es la ingeniería aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos un proyecto para implementar, lo primero que tenemos que hacer es tomar datos del cliente, o sea, cuáles son las necesidades del cliente para luego poder implementar la solución. Las necesidades del cliente en cuanto a la iluminación. Correcto. Y en cuanto a la cantidad de horas que necesita de iluminación, que generalmente obviamente es toda la noche. Entonces, en base a esos datos, nosotros lo que hacemos es una ingeniería aplicada, se hace un historial para hacer un cálculo solar, de radiación solar, que eso se hace por un histórico de 10 años, y sobre el peor mes de esos 10 años y el peor día de esos 10 años, se dimensiona la solución para justamente poder dar 365 noches al año de iluminación de calidad, que esa es nuestra garantía. Bien. ¿Y cuáles son las principales características de solución de iluminación pública solar que ustedes pueden ofrecer? Bien. Dicho lo de la parte de ingeniería, que no es menor, a su vez nuestra tecnología tiene la gran capacidad de no tener mantenimiento previsto por un largo tiempo. Esto quiere decir entre 11 a 12 años es libre de mantenimiento. Cuando estoy hablando libre de mantenimiento es libre total. O sea, ¿eso es la vida útil de la batería, por ejemplo, o no? ¿O está dentro de los parámetros de vida útil de la batería, exactamente. Eso obviamente se va a definir por el proyecto, pero es un mínimo de 10 años, porque tenemos una batería que hoy por hoy está en los 4.000 ciclos. Los ciclos se miden en cargas y descargas de la batería, ¿verdad? Y a su vez es libre de mantenimiento porque no solamente va a depender de la duración de la batería, que es el motor principal de la solución, sino que también el panel solar, por ejemplo, es autolimpiante. ¿Qué quiere decir? Que esto no necesita ningún tipo de mantenimiento, claro, de servicio. De mantenimiento, entonces, digamos. eso ahorra costos, por un lado, de mantenimiento, sin duda. Y la otra gran ventaja es en cuanto a la parte de instalación en sí. Nuestra solución tiene un gran componente de ahorro, no solamente porque no consumimos energía, somos totalmente autónomos, desconectados de la red, sino que también en todo lo que es la infraestructura que se necesita para la iluminación pública, llámese trincheras, llámese protecciones eléctricas, tableros y obviamente la factura eléctrica que no existe en el caso nuestro. ¿Y la ventaja que podrían tener sobre la luz eléctrica tradicional? ¿Qué diferencia podríamos estar tomando? En cuanto a los valores, de iluminación, hoy estamos en capacidad de hacer todo tipo de proyectos, ya sea para iluminar infraestructura vial, como parques, zonas públicas de todo tipo, sin ningún inconveniente. Por ejemplo, si los contrata para la red lumínica de un estadio, por ejemplo, pequeño. No, lo que es iluminación deportiva, que ahí sí se necesita potencia, ahí no. Siempre hablando de iluminación pública en cuanto a carreteras, calles y lugares públicos. Correcto. Y si la gente quiere, informarse, si la gente los quiere contactar, ¿cómo hacen? Bien, nosotros tenemos, por supuesto, nuestra página web, que es www.iluminica.com. Así tenemos. Esa es la dirección. Esa es la dirección, exactamente. 6550. Exacto. Y está el teléfono, que es el 2606-2238, para todo aquel que quiera saber costos, saber rendimiento y más o menos un poco más sin extenso lo que explicaste por acá. Bien. Una cosita más que quería agregar, que no es menor, es que toda la solución tiene un índice de reciclabilidad de los componentes mayor al 95%. Mirá. Incluyendo las baterías, que es en un 99%. O sea, somos casi que la única solución a nivel mundial
que tenemos la batería reciclable. Nosotros no usamos ni plomo ni litio y los componentes de la batería, de hecho la batería está aprobada para poder viajar en forma aérea por avión, es la única batería que lo puede hacer. Y los componentes son metálicos, es un componente de níquel hidruro y su reciclado permite, por ejemplo, entre otras cosas, fabricar acero. Perfecto. Así que todo aquel que quiera interesarse, recién decíamos, colocábamos, por supuesto, que la web, ahí está, info@iluminica.com, Avenida Italia 6550, y quien concurra a 6550 que va a tener el asesoramiento. ¿Con qué se puede encontrar? Ustedes lo pueden, hay montado toda una infraestructura como para ustedes poderle mostrar sí. a grandes rasgos, por supuesto, sí, sí. La solución que le pueden brindar. Exacto. De hecho, después de que el cliente nos especifica cuáles son las necesidades, se hace todo un proyecto para justamente poder corroborar si estamos de acuerdo o no con los resultados finales. Perfecto. Bueno, Marcelo, ha sido un placer. La idea, por supuesto, que es interesante, es lo que se viene, hay que decirlo de esa manera, es lo que se viene, y estuvo interesante la charla para bueno, aquí en Buscadores, así como recién hablábamos, células madre, me parece que esto es lo que se viene y por eso lo queríamos tener acá en el panel. Bien, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes, Marcelo, por la invitación. Marcelo Fernández entonces pasó con nosotros, gerente de proyecto de Ilumínica, en esta unión que tiene con Von Roach Lighting. Seguimos en Buscadores. ¿En qué anda, Robinsky? ¿En qué estoy? En el Día del Amigo. En el Día del Amigo. ¿Quiere aportar algo? Estaba esperando a Tomás para conversar con él sobre el tiempo que está bien. ¿Qué le dejó la entrevista con la doctora Bertolotto? Bueno, cuando uno conversa, una cosa que quería decirles de la entrevista que yo tuve con ella, yo sé que tú la entrevistaste más de una vez, la modestia de la salteña, tuve una sensación impresionante. Me llevé la misma impresión. Yo cuando empecé a conversar con ella, estoy frente a una científica, yo no estaba haciendo una entrevista dedicada específicamente a lo que ella hacía, sino a quién era ella, que era la diferencia, ¿no?, entre el tema de hoy, que fue tratado por ustedes muy bien en Buscadores, y el mío, que era apuntar a conocer a la persona esta. Y mi gran sorpresa fue eso, no había perdido la esencia esa que tiene, no quiero hacer diferencia, pero hay algo de las personas que son del interior que las identifica en ese grado de yo no sé quién soy, hago lo que puedo hacer y trato de estar lo mejor posible. Es muy difícil, como yo vengo de un pueblo pequeño también, Salto más grande que La Paloma, desde luego. Siempre me siento consustanciado con esas personas que se destacan tremendamente y vienen de lugares que uno cree no existiría la posibilidad de este desarrollo. Fue impresionante, yo no me pude olvidar cuando anunciaron la entrevista y que ¿y qué le puedo preguntar yo? Por suerte estaban ustedes ahí. Solo quería resaltar esa, que ustedes, que bueno, a mí no me lo dijo, y quedó Checho también, de esa modestia sin límite del saber. Aquí yo sé, le contestó con un cuidado tremendo, y bueno, esa fue la impresión que yo tuve ya más de 2 años y medio, ¿no? Muy bien. Imagínense ustedes. Bambino, ¿tienen mensajes de nuestros amigos? Le quiero, dar un consejo de los amigos de Casmo. Fíjese usted, las intervenciones asistidas por perros son herramientas terapéuticas utilizadas en varios hospitales de referencia del mundo, como en Estados Unidos y también España. En Uruguay, Casmo ha sido pionero en implementar dicha herramienta. Allí lo vemos en imágenes. APUI es una ONG con certificación internacional en entrenamiento de perros. Es una organización que todos los jueves, un día como hoy, desde las 17 horas, llega al piso 3 de nuestro sanatorio central. El objetivo principal es que la experiencia traumática que tienen los niños al internarse y que los aleja de sus hogares por una enfermedad no les impacte psicológicamente con tanta intensidad, así como también les genera la sensación de bienestar y felicidad. Todas las consultas que tengas para hacerlas las podés dirigir al 1444 o por casmu.com.uy. Bambi, sentirnos parte de la naturaleza es la amistad también con los animales. Pero no tenga ninguna duda, y sobre todo cuando se trata de chicos. A propósito, le quiero hablar de la nueva inauguración que tiene
Macromercado, con su nueva sucursal allí en la ruta 5, kilómetro 22, y lo celebra a lo grande. Cientos de productos de 3x2 y 4x3 en todas las sucursales. También en ruta 5, cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Muy bien. Antonio Maeso, ¿hay alguna inquietud que tenga, algo que tenga ahí entre pecho y espalda y quiera compartir? Sí. Quiero hacerle una pregunta a Antonio. ¡Oh! Arrancamos. ¡Papa, la, la! Dale, porque lo que yo tengo... A ver. Es bravo lo que yo tengo. A ver, ¡Opa! si lo bajamos 2 A cambios, a ver si barajarla, ¿no? podemos bajar 2 cambios. Es bravo lo que yo tengo, lo Es bajaron. bravo lo que yo tengo. A barajarla. A ver, Adelante, ahí va Le la quería baja. preguntar a la doctora por el crecimiento del pelo. Seguro. A ver, Y ahí ¿cómo te se digo- llama? y ahí te A ver, digo yo, ¿usted sabe cómo se llama, misoginia, cómo se dice ignorancia. pistola en árabe? A ver. ahí va la bala, tajá. Ahí va la bala, tajala. Dale, pregunte. Ese es el No, nivel no, de era la una broma, Antonio, neurociencia era en broma. este panel. Ah, ¿era broma? Bueno, no, porque ¿Por dónde yo quiere digo, ¿cómo va a ser el año que viene la campaña electoral, no? Digo, Ya va a es. ser- yo sé que es, pero creo que va a estar peor. A ver, hagamos una cosa. ¿Por qué? Déjame meterte, Sí. porque así después desarrollás. A ver. A propósito del inicio de la campaña, Sí. hay una candidata que ya largó, Sí, hoy, ya oficializó, y tenemos un video, producción tiene un video, A creo ver. que de Leo Sarro, a propósito de la candidatura de Laura Raffo. Muy buenos días para todos. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría ver esta sala llena de gente! Gracias por estar acá. ¡Qué alegría ver que este gran movimiento que es Sumar crece, crece y crece! Parece. Y tenemos otro video, esta es una filmación del colega Leo Sarro, tenemos otro video a propósito de esta candidatura de Laura Raffo. Bueno, muchas gracias. ¿Con quién le gustaría que compitiera más la coalición con el Frente Amplio? ¿Con COSE o con Orsi? ¿Cuál sería mejor contrincante? Ya me hicieron, o con ninguno de los dos. Bueno, pero alguno de los dos va a salir. El que salga vamos a competir y será el pueblo quien lo defina. Yo creo que mejor es Laura para competir. ¿Laura COSE? Le digo la competencia de Laura Raffo con COSE. Laura, que es nuestro amigo y querido compañero y gran amigo Álvaro Delgado. Yo de igual manera creo que Laura es la mejor persona y candidata como para ganarle al frente. Pero el pueblo blanco es el que va a definir. Bueno, Delgado y Raffo no apuntan a un electorado similar, no pueden verse como candidatos similares en sus formas, en su estilo. entre Delgado y Laura. Delgado y Raffo. No, la gente del Partido Nacional va a dirimir esta interna. Hay una interna. Sobre los electorados en el Partido Nacional son todos similares. Tampoco teníamos mucha dificultad con Alianza, que después terminamos haciendo acuerdos post-interna y pudimos unir al partido. Acá es lo mismo. ¿Puede salir fórmula de ahí? Delgado, Raffo, No Raffo, sé, Delgado. no ¿Y sé. qué Que opina lo de digan cómo se ellos. está preparando el Frente Amplio? ¿Qué opina de cómo viene ya? El Frente está generando una oposición sistemática, a veces irracional. Y yo creo que eso se equivoca. Porque hay gente sensata en el país que no tiene una bandera, que está queriendo ver una oposición más lógica, sensata, con propuestas, con alternativas, con soluciones. No la tenemos de frente. Fueron borrando Bueno, Muy bien, veíamos a Álvaro Delgado en primera fila Sí. mirando a Al Laura igual que Raffo. Gandini. Casi que un
un candidato mirando a otra candidata, ¿no? Aunque Sí, Delgado todavía no lo ha oficializado. ¿Por dónde iba? Sí, en política, comentarios sobre esto. En política esto pasa. Estaba Jorge Gandini también, que también es va a posible ser candidato. Sin duda va a ser La candidato. pata del wilsonismo, ¿no? Es un apoyo general que hacen y pienso que todos van a ir a todos mostrando unidad, cosa que el Partido Nacional históricamente no ha sido tan así. Creo que hoy por hoy tiene una fuerza de unión que no es histórica. Sí, Daniela. No, que capaz que lo interesante en este sentido, que uno dice, bueno, empezaron las campañas, ¿no? Es hora de que ya lanzaron. Sí. Acá están lanzando candidatos, el Frente, por otro lado, lo que lanzó es un programa. Sí. Un programa que se tiene que ir... No, todavía no lo filtrando. Todavía no lo lanzó. La primera fue Cose cuando la venía con Lula. Ahí se largó la candidatura de Cose. No más trampa. No más trampa. ¿Cómo? Ahí fue entiendo que no tenga ninguna duda. Claro que sí, pero no es oficial. No es oficial. Los lanzamientos oficiales como fue este Lo de recién. Rafa fue oficial. Eso es oficial. Yo digo que por otro lado el Frente lo que está haciendo No es, se necesita con su oficialidad programa, como para con su programa lo está llevando a saber que es discusión oficial. interna Los hechos son en los toda la hechos. base del Frente Amplio, después se discutirá y después supongo que a partir de eso salen las candidaturas, ¿no? Bueno. Me parece que es un proyecto, son diferentes proyectos. Son procesos muy distintos. Procesos sí. distintos. ¿Puedo hacer una pregunta? Por eso no creo que ¿Puedo hacer salga una ya. pregunta? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta a raíz de esto? Los hechos son los hechos. A mí me pueden hacer versos, decir lo que quieran, pero los hechos son los hechos. La población uruguaya conoce el programa de los dos candidatos del Frente Amplio. No, que hay uno ¿O solo. No, conoce más a los candidatos que al programa? Es la pregunta que hay que hacer. Claro, capaz que para mí, en el caso soy más de Nietzsche, ¿no? Para mí no hay hechos, hay interpretaciones de los hechos. Entonces, frente a eso, lo que hay que pasar ¿Nietzsche es en ver... qué partido está? Bueno, ese ya no está vivo, Ah, bueno. pero el tema que son las interpretaciones, cómo leemos lo que sucede, ¿no? Cómo interpretamos cada uno. Los militantes tienen distintas formas de ver las cosas, eso también es cierto, hay que verlo. Depende del lugar que se ubica la persona que está militando, ve a cosas de una manera, a Orsi de otra, al programa de otra. No, lo Depende digo de que cada... para mí no va a ser ya tiempos de lanzamientos, a eso me refería, ¿no? Que son procesos distintos, que me parecen todos muy válidos, pero son diferentes. Sí, en realidad probablemente lo que hizo Daniela fue una comparación por la oposición, no por lo parecido, porque una cosa es lanzar un candidato y otra cosa es pensar en el programa. Yo tengo una gran crítica con referencia a eso, no era de lo que iba a hablar, pero es decir, armar un programa que no lo lee nadie, pero que además están obligados, gana que un candidato obligado a hacerlo. ¿Cuál es la impronta personal? Digo, ¿cuál es? Exactamente. Podemos profundizar en esto, para mí es un disparate, pero es el que es otro, no es mi partido, así que Daniela estará contenta y yo también estoy contento de que mi partido no haga eso. Así que me parece excelente, pero va a dar para hablar sin duda, va a dar para hablar sin duda, pero yo ya voy ¿Sabe quién tiene marcando mi razón? opinión. El que al final tenga más votos. Sí, pero además los programas de gobierno lamentablemente no marcan las elecciones ni deciden quiénes son los candidatos. Bueno, pero entonces ahora voy a hablar un poquito más resumidamente. Yo dije eso de qué va a pasar porque estoy encontrando referentes políticos que dicen cosas que a mí me sorprenden al día de hoy, porque uno lo puede entender en el fervor de una campaña electoral, pero a esta altura decir, por ejemplo, que la portabilidad numérica, que además lo hablamos ayer. No, volvemos con la portabilidad numérica. Por eso, lo hablamos ayer, que la portabilidad numérica no benefició a todos los uruguayos y que no perjudicó a Antel en un informe de la UCEA, vos decís, pero no lee, o sea, no se lee, y esto no lo dice acá alguien que no tiene ganas o está pretendiendo hacer, ganar un votito o amigabilidad. No, lo dice en jerarquía, y ahora voy a decir, pero esa misma persona, pero escuchen bien, vieron que cerró una empresa en Salto, lamentablemente, porque lo voy a leer, el presidente de la calle Pou y el secretario Álvaro Delgado en el 2020 inauguraron la planta industrial para el secado de cáñamo, afirmando que generaría 5.000 puestos de trabajo. ¿Qué pasó? Un pequeño error de cálculo, 3 años después la fábrica cerró, despidió por mensaje de WhatsApp a los trabajadores. Este tipo de inversiones es el que promueve el gobierno nacional. Como que el gobierno nacional o algún gobierno del Frente Amplio cuando crea o obtiene una inversión, lo que hace es pretender que después se cierre con...
Eso es política baja. Y lo dijo el intendente de Salto. Las dos cosas. El intendente de Salto Lima dice que el gobierno nacional genera inversiones para el tipo de inversiones de porquería que después cierran, pretendiendo que la gente... Eso es política baja. Y con referencia a lo que hablamos ayer de UCEA, están los números. Lo único que hay que hacer es leer. Entonces yo digo, che, si los dirigentes políticos dicen este tipo de cosas, ¿qué vamos a pretender el año que viene? ¿A qué nos vamos a tener? ¿Vamos a tener que estar permanentemente como estuvimos antes de la LUC? Diciendo, loco, no mientan más. No se mienta, por favor. Ni las escuelas se van a privatizar, ni va a haber alquileres express, ni va a haber gatillo fácil, ni va a haber, van a mejorar las adopciones. O sea, todo eso se dio. Entonces, yo veo una campaña electoral mucho más fuerte que las anteriores. Y lamentablemente tenemos que escuchar. Y yo me veo en la obligación de decirlo, porque cuando yo veo esto, yo digo, ¿cuánta gente lee esto? ¿Y cuánta gente hoy por hoy sobre la portabilidad numérica no sabe que hay un informe que dice que Antel se mantuvo casi igual? Claro ganó 4.000, 5.000 y el otro Movistar perdió 5.000. Que en 6 millones de teléfonos, en 6 millones. Es lo que se decía ayer, casi no movió el mercado. Con Antel, que el año pasado ganó 250 millones de dólares, y que se decía que iba a perder 30 millones de dólares y que Antel iba a perder 11% de sus clientes. Eso es falso. Pero tenemos a jerarcas que no lo quieren aceptar. Decir, che, no es tan fácil, no es más fácil decir, pues sabes que por suerte nos equivocamos, porque en definitiva nos equivocamos y esto beneficia a todos los uruguayos. Y no me estoy metiendo con la baja de los precios que todos los uruguayos ganamos por la portabilidad numérica. Por eso a veces me apasiona un poco, me indigna, pero yo voy a estar acá para hacer estas aclaraciones porque no puedo permitir la mentira. La mentira no la voy a aceptar, por lo menos mientras yo esté acá. Sé que Jorge Robinsky le quiere hacer una pregunta. Jorge. ¿A qué? No. ¿No? Era una broma. ¿Quiere hacer una pregunta? No, dijo que había sido una broma, sí. A Tomás, no estás atento, Checho. No, producción me dice, Jorge, quiero hacer una pregunta. No quiero nombrarlo con nombre y apellido, mire. No, pero usted porque es hincha de Peñarol nomás. Para Tomás. Bueno, ojalá para Tomás. Bueno, ya lo tenemos a Tomás, está en gateras. No, ojalá que sea el año que viene una política no de zócalo, ¿no? Y realmente subir el nivel ojalá. en todos los sentidos, porque ganamos todos. Y aparte las preocupaciones de la gente, ¿cuáles son? La economía, la seguridad. Bueno, vayamos a esos temas y ver qué propuestas de un futuro mejor podamos tener, ¿no? Bambino, ayúdame con mensajes y mientras esperamos la conexión de Tomás Friedman. Sí, señor. Dice, ese señor quiere cámaras y micrófonos, es un dislate, hay carencias reales a priorizar, hospital de clínicas prometido, viviendas, idem, agua potable y saneamiento en todo el país, medicamentos suficientes, etcétera, 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 dice el 420. Buenísimo, otro edificio cuando no hay hogar de ancianos o escuelas y hospitales o grandes necesidades, sigan así, soy Ana de Atahualpa. La paloma por un águila no funcionó, soltaron al mono, no funcionó, apareció el terremoto, no funcionó, ahora tiramos lo del palacio y vemos si la gente se distrae un poco, no creo. Julia, desde el 173. Bueno, nada muy distinto a la famosa tapadita de asaltante con patente, más o menos eso. Ahora, esa persona que pensaba en todas esas cosas, todos los jugadores, todas las inversiones, cuando fue la Antel Arena, ¿qué opinó? No sabemos. Bueno, por la hora, a ver si pero convengamos que la Antel Arena fue realidad. 173. Julia, ¿querías el Antel Arena, Julia? Y una cosa, ¿usted fue a la Antel Arena? Sí, claro. Pero ¿Vos fuiste a la Antel Arena? ¿Vos fuiste a la Antel Arena? Yo siempre estuve de acuerdo. Estuve de acuerdo. Entonces tenés derecho. No, yo estuve de acuerdo con la. Yo que estuve a favor de la Antel Arena, todavía no fui. Que me mande un par de entradas, Pereira, que voy a la. Me dicen por la cucaracha que tiene que ir a ver a DJ Calientacamas. Le manda un par de invitaciones para... Está bien. ¿Cuándo es DJ Calientacamas? Los jueves, ¿no? Va a ser... Ya pasó el chivo, 31 de agosto. Va a estar no, ¿sabes qué? Lo vi por afuera. Me vacuné en el Antel Arena. A ver, tengo a Tomás Friedman. Me vacuné en el 31 estamos ahí, DJ. Tomás, ¿andás por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, amigos? Todo en orden, Tomás. ¿Por dónde venimos hoy? Hoy venimos, mirá, primero, en Europa y en el resto del mundo, cuando hay elecciones, la gente vota candidatos, no lee los programas de gobierno. Sí, en ningún lado.
La imagen del candidato es fundamental. Claro. Cómo el candidato se presenta, cómo habla, cómo se comunica. Y después la gente vota de acuerdo, en muchos casos, a cómo le va en la vida, cómo está el bolsillo, cómo está la educación, cómo está la seguridad. Esa gente que no está decidida, porque en Uruguay el 70% hoy ya sabe a quién va a votar, si al Frente Amplio o a la coalición de gobierno, pero hay un 30% que es el que define la elección. Esa gente se fija en el candidato, en la imagen del candidato, la personalidad, el carisma y cómo le ha ido estos 5 años. Cómo me fue con respecto a los 5 años o 10 años anteriores. Estoy mejor, entonces que siga la coalición. Estoy peor, que cambie otra vez el gobierno. Esto pasa, hoy hay una campaña durísima en España, el domingo hay elecciones, gran posibilidad de que vuelva la derecha con la extrema derecha a España, con un candidato que no fue político, que fue de la Junta de Galicia, Alberto Feijóo, y que tiene entonces carisma, personalidad, y cómo se presenta a la gente, y cómo comunica, y les dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y por otro lado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, socialista, trata de alertar a la gente y dicen, cuidado, viene la derecha con Vox, la extrema derecha, a gobernar España. Se definirá el domingo el futuro de la madre patria. Todas las encuestas dicen con una pequeña ventaja, el Partido Popular más Vox, el partido de ultraderecha, tendrán mayoría parlamentaria para formar gobierno. En España, el que gana tiene que tener mayoría en el Parlamento para convertirse en presidente, de lo contrario, las elecciones hay que repetirlas. Veremos lo que pasa entonces, pero así están las cosas. Tampoco esperen en Uruguay candidatos sorpresa. Los candidatos ya están. Novedades en Uruguay de candidatos nuevos que van a aparecer, 0 posibilidades. Ya están en la cancha los candidatos. Algunos están en los vestuarios, no quieren salir, otros ya salieron. Hoy salió Laura Raffo con su nuevo grupo, Sumar. El candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, está recorriendo todo el país y el resto están en las gateras, esperando, viendo. Pero esos son los candidatos. Ahí la gente tendrá que decidir. Candidatos nuevos, en realidad la única candidata nueva es Laura Raffo. No ocupó ningún cargo, es una economista, tiene carisma, hoy está marcando en las encuestas bastante bien, en segundo lugar en el Partido Nacional. Fíjense ustedes, es un fenómeno nuevo dentro del Partido Nacional. En las elecciones anteriores el fenómeno nuevo fue Sartori. Recuerdan ustedes, votó más que Larrañaga. Hoy Sartori seguramente no tiene los votos que tuvo en las elecciones pasadas. Es una incógnita, pero Laura Raffo aparece como una nueva figura apoyada por el herrerismo y por numerosos dirigentes del Partido Nacional. En Europa está caliente, hirviendo. El verano más terrible de los últimos 50 años. Temperaturas de 40, 42, 43 grados. En Grecia cerró la Acrópolis, la gente se desmayaba caminando por las calles. En España, en la isla de Palma, cerca de Canarias, 5.000 hectáreas se están quemando, no pueden dominar. Atenas, la capital de Grecia, en sus alrededores está en llamas, en fuego, temperaturas de 40, 42, pero no solamente Europa, Estados Unidos está en llamas, miren las imágenes, Asia está en llamas, en Irán hubo 65 grados, en Estados Unidos 52, en China 55 grados. Se imaginarán ustedes que con esas temperaturas es imposible sobrevivir, es peligrosísimo para la salud. Hoy la Organización Meteorológica Mundial alertó, cuidado con el cambio climático, cuidado con las emisiones de carbono. Si no se adoptan medidas, en el mundo la situación será terrible. Sequías, habrá tormentas, habrá tsunamis, habrá volcanes que van a explotar. Difícil situación, compleja situación. La gente en Europa está en un verano muy complejo, muy difícil. Van a ir a la playa, van a ir a los balnearios, pero con mucho cuidado porque todos los días la televisión muestra gente que se desmaya, que se cae, que no puede respirar. En todas las ciudades hay hidratación permanente, duchas para mojar a la gente, agua para que la gente pueda tener la necesidad de hidratarse rápidamente. Esa es la situación que está viviendo Europa. Bruselas dejó de lado la cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe, una cumbre que terminó mejor de lo que se esperaba,
como dice el presidente Lacalle, que volvió esta mañana de Bruselas, soy moderadamente optimista. ¿Por qué? Porque la cumbre fue una cumbre política, eminentemente, con dos figuras claves. Del lado europeo, Macron, que hizo de Merkel, estuvo en todos los temas, en los temas latinoamericanos, en los temas de la guerra, en los temas de Venezuela. Y Lula, el presidente de Brasil, el presidente del Mercosur, que también estuvo en todos lados tratando de que la cumbre políticamente sea un avance importante. Fíjense que Macron se tuvo en su tarea los temas latinoamericanos. Con Argentina, con Brasil, con la Unión Europea y con Colombia se reunieron con la vicepresidenta de Venezuela y con el líder de la oposición en Venezuela para tratar de que Venezuela tenga elecciones en el año próximo que sean transparentes y que permitan que todos participen, que no haya ninguna exclusión. Esa es la tarea, el compromiso que tiene Europa, que tiene el presidente de Francia y que tiene el presidente de Brasil. Quiere decir que por allí, también en Colombia, las negociaciones de paz con la guerrilla que el presidente Petro quiere terminar este año van a tener con un fuerte apoyo de la Unión Europea, que siempre estuvo allí con un enviado especial de la paz para lograr que los colombianos arriben a esa situación. El acuerdo Unión Europea-Mercosur. El presidente Lacalle habló con el presidente Macron y Macron le dijo claramente al presidente Lacalle: Francia no se opone al acuerdo, Francia no amenaza al Mercosur, Francia está interesada en el acuerdo. Lo que pasa, le dijo Macron, es que el gobierno francés tiene un compromiso con los agricultores franceses para que la política de comercio de Francia y de la Unión Europea sea coherente con la política del cambio climático, de las emisiones de carbono y de la defensa de la selva amazónica. Si ustedes... La calle Pou le contestó, está el compromiso del Mercosur, encabezado hoy por Lula, que también se lo dijo a Macron, que en 3 semanas le damos a ustedes el documento que ustedes quieren con el compromiso claro de América Latina, pero del Mercosur en particular, sobre los temas cambio climático, deforestación, emisiones de carbono. El presidente Lula, al término de la cumbre, dijo: fue una cumbre excepcional, porque América Latina y Europa se encontraron frente a frente después de mucho tiempo y estuvieron de acuerdo en temas muy importantes. Y dijo Lula: le dije a Macron, le dije a la presidenta de la Comisión Europea, le dije al presidente de España, le dije al primer ministro de Países Bajos, le mostré el borrador que tenía yo en mi bolsillo de qué vamos a responder y me dijeron: por ahí va la cosa. Entonces dice Lula: tengo la esperanza que este año este acuerdo finalmente, bajo la presidencia española de la Unión Europea, pueda concretarse. Ese es el moderado optimismo con el cual volvió el presidente uruguayo, que tuvo una agenda muy importante allí en Bruselas, habló con las autoridades de la Unión Europea, firmó un acuerdo de Uruguay con la Unión Europea sobre el tema de la energía no renovable, sobre las emisiones de carbono, el compromiso de Uruguay hacia el 2050, habló con el Banco Europeo de Inversiones. Vendrán inversiones a Uruguay. ¿En qué áreas de ese banco? En 2 áreas. En hidrógeno verde, ya hay una planta en Paysandú. Hay 2 empresas europeas que quieren poner otras 2 plantas en Uruguay. Y el otro tema es tecnología 5G, que Uruguay está extendiendo a todo el territorio nacional. Hay varias empresas europeas que, utilizando esta tecnología 5G, quieren iniciar emprendimientos en Uruguay de tipo de alta tecnología. Y además el presidente Lacalle le pidió a la presidenta de la Comisión Europea que algunos beneficios que Uruguay perdió con la Unión Europea en materia arancelaria, por ser un país considerado que no es un país pobre Uruguay, entonces perdió beneficios, a ver si Uruguay pudiera recuperar esos beneficios en los próximos meses. La Unión Europea lo va a estudiar, lo va a analizar y lo va a evaluar. La declaración final, 41 puntos, fíjense ustedes, solamente Nicaragua no la firmó por el tema de Ucrania. Macron convenció a Venezuela y a Cuba de firmarla. No condena a Rusia, pero señala que la guerra tiene que terminar y que hay que buscar una solución pacífica. Tomás, Daniela te quiere hacer una pregunta. Tomás, ¿qué tal? Mira, como corresponsal, ¿no?, de Relaciones Internacionales, hablaste de una Europa caliente. Yo te quería preguntar o reflexionar sobre qué pasa también con Oriente y África calientes por otras cosas, más allá del conflicto árabe-israelí.
En Irán el gobierno anunció de nuevo que volverá a las calles la policía de la moral, con lo que eso implica para las mujeres en Irán, ¿no? No solo ahora cerraron las peluquerías lo digo como un lugar de encuentro de las mujeres, no más allá del lugar de arreglarse a las mujeres, sino como un lugar de encuentro después de haber cerrado las universidades y los lugares de estudio, después de las manifestaciones multitudinarias que hubieron por el asesinato de Maya Amini, de 22 años, el año pasado, y todo lo que pasó, vuelve la policía de la moral. Esa es una pregunta. Y la otra es sobre lo que pasó en los bosques de Kenia, esa masacre de Yakaola, que ya hay 403 cuerpos que se encontraron, que murieron de inanición por un religioso, ¿no? De alguna manera por una práctica de ayuno extremo. Entonces, ¿cuál es el peso de la religión en la vida cotidiana en estas dos cosas, ¿no? Lo que pasa en Kenia, lo que pasa en Irán, cómo nos afecta en la vida cotidiana, cuál es el peso de esas religiones. ¿Cómo lo ves esa otra calentura que hay, que no es Europa por las temperaturas, sino que está pasando en Oriente y África? Bueno, Daniela, lo de Irán es terrible. Es una situación de una persecución a la mujer de una manera implacable. No es solamente porque van no vestidas como el régimen quiere, es una persecución terrible a su vida cotidiana. No pueden estudiar, no pueden ir al supermercado, las persiguen, les pegan, las castigan, las quieren excluir de la sociedad. Quieren que vivan encerradas, fuera del contexto. Es una situación terrible que viene ya desde hace tiempo. Las mujeres de ese país han perdido el miedo y entonces salen a protestar a las calles. Salen a decir, queremos vivir, nada más que eso. No piden nada en especial. Queremos estudiar, queremos poder ir a la peluquería, queremos ir al supermercado, ir al parque con nuestros hijos. Y el régimen está en una situación terrible, en una situación de represión que ya lo tuvo cuando murió esa joven que tú decías, y ahora se ha reiterado otra vez esta situación. Allí hay una mezcla de temas religiosos con temas también de un gobierno autoritario terrible. Cuidado, en Afganistán, donde están gobernando los talibanes, ocurre lo mismo. Hay una persecución a las mujeres terribles. Las mujeres en Afganistán habían ganado la posibilidad de ir a la universidad, de poder estudiar, de hacer carreras artesanales o técnicas. Las cerraron todas. Quiere decir que es un tema terrible, complejo, difícil. El mundo está haciendo muy poco. Intenta las Naciones Unidas, estas Naciones Unidas tan devaluadas, como digo yo, no logran tener el peso que tendrían que tener para estos temas que afectan la dignidad humana, porque estamos hablando de la dignidad humana. Lo de Kenia es terrible, pero es un tema religioso muy difícil de entender, de un ayuno obligatorio. Se murieron 450 personas. Eso ocurre en varios países de África todavía. Las religiones extremistas que mucha gente desesperada sigue y que también provocan estas tragedias que tú mencionabas, Daniela. Como tú decías, hay calentura de la temperatura porque la tierra está enojada con nosotros que no la cuidamos, pero hay también situaciones terribles en el mundo en materia de dignidad. Como yo digo, ¿qué quiere esta gente? Solamente tener una vida digna. Cuando no hay dignidad, el ser humano puede reaccionar de cualquier manera, y las mujeres iraníes valientes, sabiendo que pueden terminar en la cárcel o castigadas, salen igual porque no pueden seguir resistiendo esta forma de persecución sin ningún tipo de pensamiento racional. Es perseguir porque perseguir. Sí. Y en el caso de Kenia, lo que hay es una unión también con las nuevas tecnologías y hasta con la televisión, ¿no? Porque acá el pastor de esta iglesia tenía programas de televisión, tenía campos, había convocado a un montón de personas a terminar que venía el fin del mundo, y la gente lo seguía, y lo seguía por televisión, ¿no? Así que me parece que también ahí el papel de los medios, el papel de ver qué vale más, la libertad de culto, el derecho a la vida, dónde hay que meterse, hasta cuándo. Tomás, te mando un abrazo. Tengo que ir a una tanda. Gracias, Tomás. Perdón. Diga. No, perdón, pues no golpeo la mesa porque trato de no interrumpir a mis compañeros. Pero desde el comienzo del programa dije que yo quería conversar con Tomás. Vas a tanda, hermano, no se preocupe. No, le hago como una observación. Porque no lo dije en el momento que estaba Tomás, lo dije desde el principio. Tenía un tema para conversar con Tomás. Sí. Yo trato, en temas internacionales, trato de respetar todo lo que Tomás hace, porque Tomás tiene una información tremenda. Pero yo también la tengo. Y me gusta intercambiar con él. Y no quiero pasar por encima, como yo por un lado buscador, es una unidad de trabajo. Entonces ahora nos encontramos, Tomás, en el próximo programa y converso sobre el tema que quería hablar contigo hoy.
Sabes que siempre es un placer intercambiar ideas contigo. Lo sé, Tomás, lo sé muy bien. Muy bien, tenemos que ir a la columna habitual del doctor Isaac Hachter. Presenta Clínica Hachter. Hola, ¿cómo están? Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a seguir hablando sobre la inflamación crónica de bajo grado, o también llamada inflamación silenciosa o inflamación silente. Habíamos visto días pasados que no tenía nada que ver con una inflamación aguda, por ejemplo, en la cual se produce una distensión de ligamentos en un tobillo, por decirlo de alguna forma, y esa distensión de ligamentos en un tobillo produce que el organismo nos dé una inflamación aguda en ese tobillo, podía ser una rodilla, o podía ser otra parte, un hombro. Eso es la inflamación aguda, es una respuesta rápida, inmediata que produce el organismo frente a una lesión específica, o también puede ser una infección. Pero yo no quiero entrar en el día de hoy a hablar sobre inflamación aguda. Lo que me interesa hablar es sobre la inflamación de bajo grado, la inflamación crónica, que es una inflamación que está por debajo de la percepción de dolor, no nos da dolor. La inflamación crónica es la causa que inicia enfermedades crónicas, porque interrumpe o altera las redes de señalización de todo el cuerpo. El cuerpo tiene señales, la inflamación crónica las interrumpe, las altera. Decíamos también días pasados que la revista Time, en 2004, en su portada, tituló The Secret Killer, la inflamación silenciosa, el enemigo silencioso, el asesino silencioso. El artículo describía cómo la inflamación crónica, esta que estamos hablando en el cuerpo, puede ser un factor importante en el desarrollo de una variedad de enfermedades crónicas, incluyendo todo tipo, como ser enfermedades cardíacas, como la diabetes, como el cáncer, como el Alzheimer. Este artículo, que fue escrito por la periodista y autora de libros de salud Christine Gorman, fue publicado en la revista Time, como recién decíamos, por allá por agosto del 2004. Gorman es conocida por su cobertura de temas de salud y ciencia y ha escrito para una variedad de publicaciones, no solamente para el Times, sino para otras varias publicaciones, fundamentalmente en Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son los factores desencadenantes de esta inflamación crónica de bajo grado, o inflamación silenciosa, o metainflamación, o lipoinflamación? Uno de los factores desencadenantes es la obesidad, muy importante, porque todo eso tiene aumento de las citoquinas inflamatorias en todo el organismo y ya está predisponiendo a esta inflamación. El estilo de vida es otro, una mala alimentación, una alimentación chatarra, una alimentación a destiempo, no hacer ejercicio, el tabaquismo, adicciones tóxicas, la droga, el alcohol, en fin, todo eso propende a ello. El estrés, famoso estrés laboral o familiar o lo que fuese. Las alteraciones del sueño es otro factor. También hay factores ambientales como la polución, la exposición a tóxicos ambientales, a pesticidas y todo ello. La disbiosis, que es la alteración de la microbiota intestinal, también propende a la inflamación silenciosa. Hay otros temas, habíamos dicho, como la resistencia a la insulina, la disfunción mitocondrial y otros que ya son más de resorte médico, pero que también, por más que sean de resorte médico, no significa que no propendan a esta inflamación crónica de bajo grado. Estamos enumerando los principales factores desencadenantes de esta enfermedad silenciosa, pero los factores desencadenantes no son la enfermedad, son los que originan la enfermedad. Esos factores desencadenantes, calladitos, nos escuchan y de golpe nos dan problemas con la aterosclerosis, la famosa aterosclerosis, los cuales nos conducen a enfermedades cardiovasculares, por acumulación de las placas ateroscleróticas en las arterias coronarias, lo que obstruye el flujo sanguíneo y puede perfectamente provocar un infarto miocardio. O sea, aquella inflamación puede terminar en un infarto. La aterosclerosis nos puede llevar también a lo que conocemos como enfermedad vascular periférica. Es una afección en la que las arterias que suministran sangre a las piernas y los pies se estrechan justamente por estas placas ateromatosas, se obstruyen,
lo que puede provocar dolor y otros síntomas como dificultad para caminar. La aterosclerosis nos puede provocar también enfermedades cerebrovasculares como los accidentes cerebrovasculares y otros problemas de isquemia cerebral con todos sus problemas. Pero esta enfermedad silenciosa, esta enfermedad crónica silenciosa, también puede originar cáncer. Los científicos, algunos, indican que el cáncer no ocurriría si no hubiese un ambiente proinflamatorio o una inflamación crónica a bajos grados. Si será importante todo ello. Algunos dicen que no habría o prácticamente no habría cáncer. Recordemos que la disbiosis o la alteración de la microbiota intestinal también está muy relacionada con el cáncer, esto entre comillas. Esta inflamación silenciosa, esta inflamación crónica también está relacionada a otras enfermedades, no solamente la aterosclerosis, no solamente el cáncer, las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la poliartritis, el lupus eritematoso, la enfermedad de Hashimoto, que es un hipotiroidismo, la enfermedad celíaca, la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple. Si tendrá importancia esta enfermedad silenciosa, enfermedades musculares y óseas, la artritis, la fibromialgia, la osteoporosis, el síndrome del dolor miofacial, la miositis, es decir, en fin. No me quiero olvidar tampoco las enfermedades pulmonares, en las cuales está involucrada la inflamación crónica silenciosa, como sea el asma, la EPOC, la fibrosis pulmonar, enfermedades neurológicas también, como el Alzheimer y el Parkinson. Podría estar toda la tarde enumerando enfermedades relacionadas con esta enfermedad crónica de síndrome inflamatorio crónico de bajo grado o enfermedad silenciosa, o inflamación silenciosa. Pero vamos a ir viendo en las próximas entregas y vamos a ir viendo también cómo, es decir, luchamos, cómo nos protegemos de este problema para que no nos termine dando enfermedades. Muchas gracias. Presentó Clínica Hacter. Buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores del amor. Con trabajo y sacrificio te ofrecemos lo mejor. Ahí vemos el Teatro Solís, minutos finales. Bueno, de refilón se ve a la torre ejecutiva también. ¿Y qué niebla que hay? Sí, raro, ¿no? Raro, ¿no? Por lo menos cuando veníamos para acá estaba lindo. Nos dice, ¿Ah, sí? nos dice el Cholo No, que es la ¿cómo va a ser cámara. la que no- cámara? Si el resto de la imagen se ve perfecta. Bueno, vaya uno Ah, a saber. pará. Habrá que salir afuera y que nos cuente. seguro. Va a parar el frío entonces. Para el frío. Bueno, se anuncia un veranillo para este fin de semana. Yo Sí, escuché dos 26 versiones. grados. Que para el frío. Yo escuché dos versiones. Una, la del veranillo, y un día antes escuché que iba a haber un viento impresionante. También. Que era un fin de semana muy ventoso. Pero después escuché lo del veranillo. Habrá Me que parece ver. contradictorio. Veremos Habrá qué que pasa. ver, contale que llueva. Bambino, Puede ser un veranillo ventoso. Claro. 26 Sí. grados. Un rosadito verdoso. Para secar la ropa. Cuéntame mensaje dice, de la gente. nunca estuve de acuerdo con el Antel Arena porque soy usuaria de ACE y el Clínicas y ese dinero le hacía falta, mucha falta, pero no me distraigo. Soy Julia, excelente programa. No hacía falta, 173. mucha falta, no sé tú. Algunos programas marcan las campañas, la mayoría de lo que figura en el compromiso de la coalición y no aparece hasta hoy, ilusionó a medio país, Dios nos proteja de las que se vienen. Dice el 420, ya arrancó Rafa usurpando un tema de Abel Pintos, dice el 653. Bueno, capaz que pagó los derechos, vaya uno a saber. Sí. Daniela, ¿qué quería comentarme? No, quiero contar de un proyecto, el proyecto ALBA, que es un proyecto que tiene el municipio B, que se lanzó en varios lugares de Montevideo, en uno de ellos fue el subte de Montevideo, que son lugares de la memoria, lugares donde la población puede ir y se puede georreferenciar y hay varios recorridos. Hay recorridos que tienen que ver con la memoria militante, hay unos de la memoria recluida, memoria colectiva y memoria institucional, por donde la gente puede ir pasando y hay unas placas con unos códigos QR y enlaza testimonios sonoros y visuales. Se llama ALBA porque es una de las madres de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en Uruguay, Alba González Sousa, que es madre de Rafael Lezama González, una de las pocas madres de detenidos desaparecidos que están vivas y la única que vive en el municipio B, que es donde sale esta georreferenciación. Y ahora también porque es esa primera luz del día, ¿no? Antes de que el sol se asome por el horizonte, y ver si todas las memorias, si todas
tienen un lugar bueno, para poder reconstruir ese pasado y poder mirar al futuro con una mirada muy amplia, ¿no? Ahora estamos hablando con Maeso también de este tema, con una mirada muy amplia que tenga que ver con todas las violaciones a los derechos humanos. Pero en cada uno de estos lugares que se seleccionaron, que recoge a la vez otros enlaces con otros testimonios que ya otras organizaciones han trabajado, la Universidad de la República, la Cárcel del Cabildo, la Escuela de Enfermería, hay un montón de lugares donde uno puede ir, visitar y hacer esos recorridos. Así que están de lugar de paseo para ver de la ciudadanía. Muy bien, Antonio. Esa señora que recién escribió y que dijo que no estuve de acuerdo con el Antel Arena porque tenía que... hay que aclarar que el propio Tabaré Vázquez no estaba de acuerdo y el contador Astori tampoco estaba de acuerdo. O sea, le ganaron en la cuereada dicho por el propio Danilo Astori. No, la verdad que en ese momento no nos parecía que estuviera bien, pero... Y bueno, así es la política, quiero decir eso. Y una aclaración, cuando yo dije que estuve de acuerdo con el Antel Arena, lo estuve de acuerdo, pero yo me imaginaba que en un proyecto técnico que analizándolo decían, bueno, esto y en tantos años tenemos la inversión, se va, como cualquier inversión que se hace, tasa interna de retorno, valor neto, parece ser que eso no existió, además costó 3 veces más. 3 veces más. Y todavía hay un tema en la justicia que es inconstitucional. Entonces, cuando digo que estaba de acuerdo con el edificio, una inversión, trabajo, pero con una tasa interna de retorno, con un retorno bueno. Entonces, todo este tema es muy complicado, pero es un tema que está en la justicia, está por resolverse. Y dentro del propio Frente Amplio había personas, el propio presidente de la República lo dijo, están los videos por allí. Pero bueno, son cosas que... Esto es ni bien ni mal, esto es información. El que quiera informarse se informa. Y el que no quiera, no se informa. Terrible frase. Muchas gracias. Qué bien, yo lo pensé por la mía. Ando bien de la deducción. ¿Viste cómo no? Estuve brillante. Antonio, gracias por venir. Muchas gracias. Daniela, placer. Un gusto. Bambino, ha sido hasta mañana. Un placer, Señores, hasta mañana a las 14 por Canal 5 y BTV. Chau, chau.